Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy es 9 de octubre del 2022. Mi nombre es Inés Cristina Araya Granados y yo les voy a explicar un poquito de lo que es los contratos de trabajo. Bueno, la consigna que teníamos para esta semana consta de 6 preguntas. La primera dice, explique quién puede ser trabajador, quién puede ser intermediario y quién puede ser patrón. Según el artículo 4 del Código de Trabajo, dice que el trabajador es toda persona física que presta sus servicios, ya sean materiales o intelectuales o ambos, en virtud de un contrato de trabajo. Este puede ser verbal o puede ser escrito, puede ser individual o puede ser colectivo. El artículo 3 del Código de Trabajo nos dice que el intermediario es toda persona que contrata los servicios de otra persona o de otras para que ejecuten un trabajo en beneficio del patrono, como por ejemplo puede ser una empresa constructora. Y el artículo 2 de este mismo Código de Trabajo nos dice que el patrono es toda persona física o jurídica, particular o de derecho público que emplea sus servicios hacia otras personas en virtud de un contrato de trabajo. En mi caso, mi patrono es el Estado, pero puede ser que el patrono mío también sea el de alguna otra persona, de algún otro compañero que coincidamos en la misma empresa o en empresas diferentes. También puede ser que esos serían los casos de que tengamos diferentes patronos, o incluso si yo trabajo a título personal, mi patrono podría ser yo misma. Entonces, esas son las 3 definiciones. La pregunta número 2 nos dice, explique el artículo 18 del Código de Trabajo. El artículo 18 del Código de Trabajo lo que nos habla es de qué es un contrato. El contrato es la obligación que toda persona tiene de prestar sus servicios o ejecutar alguna obra bajo el mando o una subordinación de otra persona. Esto a cambio de una remuneración. La remuneración, como todos bien conocemos, eso vendría a ser el equivalente del salario. La pregunta número 3 dice, explicar los 3 elementos del contrato de trabajo. Bueno, el contrato de trabajo tiene los 3 elementos, que es la prestación de personal, la remuneración y la subordinación jurídica. Esos son los 3 elementos. La prestación de personal. Eso es que el trabajador está obligado a desarrollar, de forma personal y directa las labores por las cuales fue contratado. Eso quiere decir que no son sustituibles ni reemplazables esas funciones por las que él fue contratado. La remuneración es la contraprestación económica que recibe el trabajador por los servicios prestados al patrono. Eso lo conocemos todos como el salario. En algunos casos, como la gente que son vendedores, en algunas ocasiones ellos, aparte del salario, tienen una comisión. Entonces eso es como una extra, digámoslo así, a su salario. Y en cuanto a la subordinación jurídica, lo que nos dice eso es que yo dependo de, es como el ejercicio o la dependencia hacia mi patrono, digámoslo así, para realizar, bueno, el término no sería realizar, en realidad el patrono está facultado para darme órdenes, para hacerlas cumplir y en todo caso de que yo no las cumpliera, para sancionar el incumplimiento que yo esté realizando, ¿verdad? Si estoy incumpliendo con algunas de las labores de las que ellos me asignaron, entonces ellos están en toda la obligación
de sancionarme. La pregunta 4 nos dice, diferencia entre un contrato de trabajo individual con un contrato de servicios profesionales. Ok. Son muy similares, pero tienen una pequeña diferencia. Como lo vimos hace un momento, mencionamos los 3 elementos del contrato. En el caso de los contratos por servicios profesionales, la diferencia que tiene es que no existe el subordinación jurídica. Entonces, en el caso de una persona con prestación de servicios profesionales, lo puede hacer a la hora que quiera, de la forma que quiera, y no está, esa sería la diferencia, que no está sujeto a sanciones disciplinarias. Si los errores los cometo yo, corren por mi cuenta. Entonces, no tiene esa subordinación jurídica que tiene un contrato normal o un contrato individual de trabajo. Entonces, esa es la única diferencia, que no se posee de subordinación jurídica. La pregunta 5 nos dice, explique 4 contratos de trabajo. Okay. El contrato por tiempo indefinido. Son aquellos contratos que realizan los trabajadores con alguna compañía, con alguna empresa, y lo vincula a realizar actividades de forma permanente. En mi caso, yo tengo contrato de tiempo indefinido. Entonces, van a ser labores por las que ya se me designaron y que yo voy a cumplir. No digo que por la eternidad, porque todo puede cambiar, ¿verdad? Pero sí está definido cuáles van a ser mis funciones, y casi siempre estos contratos es por más de un año. Está el contrato por obra determinada, que son aquellos contratos que hace el trabajador con la empresa, pero con una fijación de tiempo. Entonces, y ya obviamente definiendo qué es lo que yo voy a hacer en dicha obra, digámoslo así. Puede ser un cambio de techo de la empresa, por ejemplo. Entonces, vamos a definir cuál es el tiempo que yo voy a tener para realizar ese trabajo y qué es lo que vamos a hacer. Que vamos a cambiar el techo. Era plástico y le vamos a poner ahora aluminio, o al contrario, o vamos a poner un aislante térmico para el techo, digamos, para que no se filtre el calor. Entonces vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer y en qué tiempo lo vamos a hacer, que es muy importante. Después están los contratos temporales, que esos contratos son por épocas del año, como por ejemplo los recolectores de café, que ya se les se definió una temporada, digámoslo así, de agosto a enero, por ejemplo. Entonces, en ese periodo de tiempo es en el que ellos van a hacer la recolección de café. Entonces, estamos definiendo igual el tiempo y estamos definiendo la época más que todo. O como en diciembre con las tiendas que contratan personal para reforzar el personal que ya tienen permanente, y este va a ser por inicios de diciembre, finales de enero, digamos, que muchas veces lo que hacen las tiendas es que colocan la época navideña y prácticamente que entra a clases. Entonces tienen ahí pues un tiempito para que tengan personal temporal, y bueno, ya una vez que obviamente pasa esa temporada, ya no hay contrato. Después están los contratos ocasionales, que son contratos que se realizan una única vez. Y en mi caso, vamos, ahí en la empresa se hace la demarcación del parqueo. Esa se hace como 2 veces
cada 2 años, no 2 veces al año, no, perdón, cada 2 años se hace. O cada 3 años, eso depende de cómo estén varía mucho la pintura, condiciones del tiempo y todo el asunto, ¿verdad? Que hace que la demarcación dure más o dure menos. Casi siempre se hace cada 2 años. Entonces, ese contrato es una única vez cada 2 años. Entonces, pues, esperamos que se terminen los 2 años, ve cómo está trabajando el material, la pintura, si se ha desgastado, si no se ha desgastado, si tuvimos una época lluviosa y se visualiza a ver qué tal está la demarcación. Si todavía la demarcación está bonita, entonces podría ser que se extienda hasta un tercer año, digamos, hasta cada 3 años, pero eso varía mucho de las condiciones del clima, ¿verdad? Entonces, eso es un contrato ocasional. Después está el contrato a domicilio, que no tiene, no tiene un lugar en la empresa, sino lo que yo voy a hacer es prestar mi servicio a domicilio o en el domicilio mío. Entonces, ese sería un trabajo a domicilio. Por ejemplo, las manicuristas que ellos realizan el trabajo en el domicilio. Yo las contrato para que me vengan y me pinten las uñas o que vienen a mi domicilio. Ese sería un contrato de trabajo a domicilio. Y la última pregunta nos hace, si usted tuviera que realizar una remodelación en su casa, ¿qué tipo de contrato realizaría? Bueno, yo lo estoy viviendo ahorita y en ambos casos, para responder las dos preguntas, yo lo haría el contrato por obra determinada. ¿Por qué? Por obra determinada, porque yo le estoy pidiendo al contratista o al constructor qué es lo que yo quiero. Entonces yo le voy a decir, bueno, yo quiero que me boten todas las paredes y me las hagan nuevas, yo quiero que me cambie todo el techo, yo quiero que me hagan el piso nuevo. Entonces yo le estoy a él determinando qué labores quiero que me haga y él me está determinando a mí el tiempo en el que lo va a hacer. Entonces estamos los dos en la sintonía, digamos, yo quiero esto y usted me lo brinda en tanto tiempo. Entonces, sería un contrato por obra determinada. Digamos, de lo que vimos hoy, em, me llevo dos cosas. La primera, que no sabía los diferentes tipos de contrato. Casi siempre uno em, sabe del contrato oral o escrito nada más, que es el que casi, bueno, el escrito es casi siempre el que uno firma cuando ingresa a laborar, pero del resto de contratos no sabía cuál eran los diversos tipos de contrato, pues ya hoy los vimos. Y lo segundo que me parece muy importante de la tarea, digámoslo así, es que nos hace pensar un poquito, recapitular un poquito en esto, en los contratos, en tener claro yo como trabajador quién es mi patrono, lo de la subordinación jurídica, muchas veces a nosotros se nos olvida que tenemos una subordinación jurídica y que las acciones que yo cometa pueden tener sus consecuencias. Entonces, de la actividad me gustó mucho esas dos cositas que son las que rescato más. Más bien a todos, gracias por la atención y que pasen buena tarde.